La fecha más remota que se conoce de este monasterio es el 3 de febrero de 1002, a través del conde don Sancho y su mujer doña Urraca. San Íñigo fue el primer abad que consiguió que la vida del monasterio empezara a adquirir resonancia nacional, a partir de su nombramiento en 1035. En la observancia y el fervor que Íñigo supo infundir a sus monjes de Oña, hay que buscar la causa del enorme acrecentamiento de riquezas que experimentó este monasterio en los siglos XI y XII. En el siglo XIX, el contagio de la enfermedad común de los monasterios españoles se trasladó a Oña. Finalmente, en mayo de 1849, la propiedad pasase al Cabildo de Oña. De esta forma, el claustro gótico pasa definitivamente a manos de la villa. Los jesuitas se instalaron allí y permanecieron hasta 1967, cuando vendieron el edificio a la Diputación, que lo convirtió en un hospital psiquiátrico que fue cerrado en 2010, quedando el monasterio despoblado y descuidado. La entrada a la iglesia se efectúa a través de un muro perforado por 6 huecos que albergan otras tantas estatuas que representan a los personajes depositados en los panteones real y condal. Una vez traspasado este antepecho, se observan los restos de lo que en los monasterios benedictinos se conoce como el Panteón Galilea. El atrio presenta 2 partes diferenciadas en estilo. Una primera, la arquitectónica, que data del primer románico que tuvo el cenobio, el último cuarto del siglo XI y visible en la imposta ajedrezada y en el arco de medio punto trenzado. La segunda, la decorativa, una espléndida puerta decorada con una combinación de elementos de lacería y rosas en su interior que denotan un claro estilo mudéjar datada de finales del siglo XV. Y la bóveda, cuya temática son los ángeles portando símbolos de la pasión. En el interior de la iglesia podemos distinguir 3 espacios claramente diferenciados. Un primer tramo que consta de una nave central y 2 laterales, el segundo en donde se sitúa el crucero y el tercero con la capilla mayor a la que se abre la capilla de San Íñigo. En el muro de la derecha nos asalta un magnífico fresco de estilo gótico lineal de la primera mitad del siglo XIV. Se trata del fresco de Santa María la Egipciaca. Por medio de la vida de Santa María Egipciaca, se nos muestra cómo algunos de los peores pecados tienen su perdón por medio de la penitencia, que en este caso viene demostrada por los rigores de la vida en soledad. En mitad de la iglesia nos encontramos con el órgano barroco, un buen representante de los órganos ibéricos caracterizados por tener parte de los tubos de la fachada en horizontal, por razones estéticas y prácticas. Su autor, un organista riojano, Francisco Antonio de San Juan, dispuso en él 1134 tubos. Enfrente del órgano barroco nos encontramos con el antiguo retablo de Santa Catalina, con finísimas tracerías góticas. Fue construido en torno a los años 1495 y 1503, aunque por desgracia lo que hoy vemos es una parte y no la totalidad. A él se adosan varias pinturas que repiten los motivos pasionarios que veíamos en la bóveda del pórtico de entrada. Siguiendo el camino tras esta parada intermedia nos encontramos con la verdadera joya artística de la iglesia y con uno de los ámbitos funerarios medievales de mayor relevancia artística e histórica de toda la región castellano-leonesa. Su atrevida bóveda, la primoresa y dedicada sillería coral, el imponente retablo barroco con la capilla de San Íñigo y sobre todo los exclusivos panteones. La capilla mayor se cubre con una gran bóveda octogonal que alcanza los 400 metros cuadrados de superficie y en cuya clave se coloca el escudo del rey castellano Sancho II el Fuerte. Rodeando la capilla se contempla la sillería coral gótica, compuesta por 84 sitiales en nogal desarrollados en 2 pisos. Sorprende por la finura y calado de su crestería y por el delirio de imaginación y fantasía de su parte decorativa a partir de elementos geométricos salpicados de seres y animales fantásticos. Escoltando el retablo mayor nos encontramos con los panteones real y condal. Son de estilo gótico mudéjar y frente a la piedra, el mármol o el alabastro, materiales por excelencia en la historia del arte funerario medieval, aquí se recurre a la madera, nogal y boj. Este último se emplea para las ricas labores de taracea de 4 de los 8 ataúdes. Están formados por 2 grandes baldaquinos, en cuyo interior acoge cada uno de ellos 4 arcones con los restos de los personajes. La parte inferior presenta un entablamento cuya decoración varía entre los 2 conjuntos. El lado del Evangelio se caracteriza por la presencia de figuras humanas entre abundante vegetación, junto con la representación de los símbolos de los 4 evangelistas. El del lado de la epístola nos muestra un estilo estrictamente geométrico compuesto de lacería que encierra entre sus huecos rosas. Nos encontramos aquí con una clara presencia mudéjar. El interior se recubre con un impresionante artesonado mudéjar formado por tableros enteramente recubiertos por labores de lazo, de los que penden unas piñas de nogal realizadas en una sola pieza y en las que asombra la profundidad de su calado.
Como remate del conjunto nos encontramos con unas tracerías flamígeras de fino calado y la coronación con varios pináculos. Los fondos se encuentran decorados con pinturas hispano-flamencas, obra de Fray Alonso de Zamora, y que narran la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Todo el conjunto de esta capilla mayor se cierra y culmina con dos obras barrocas del siglo XVIII, la capilla de San Íñigo y el retablo mayor. La primera está formada por un camarín que perfora la capilla por su lado este y que contiene un templete que aloja a su vez el arca de San Íñigo. Este arca es de oro y plata, y sobre él la imagen del Salvador y coronando el tabernáculo San Miguel Arcángel. Las pinturas que decoran la bóveda son consideradas como un verdadero hito del comienzo del neoclasicismo pictórico en Burgos. El retablo mayor, en forma de arco triunfal, es una verdadera catequesis y ofrece un amplísimo programa iconográfico. Llegados a este punto, parece que pocas cosas más puedan llamar la atención, y que las sorpresas que pudiera encerrar este templo se han agotado, pero nada más lejos de la realidad, y para confirmarlo, la imponente sacristía. Estamos ante una construcción de finales del siglo XVI que en la actualidad se ha convertido en museo, atesorándose aquí piezas, textiles, orfebrería, esculturas o pinturas. La parte decorativa de la estancia corre a cargo de un retablo con claras referencias rococó, cuyos respaldos conservan 33 pinturas coetáneas. En conjunto, todo el retablo ofrece un magnífico repertorio iconográfico, a partir de otros retablos menores, San Froilán, Santo Toribio de Liébana, San Cosme y San Damián, además de la representación de las virtudes teogales y cardinales. Una soberbia cajonería en madera de nogal impresiona por la profundidad de sus 54 cajones, de más de 1,5 metros. Sobre ella se han ido depositando varias imágenes de distintas épocas procedentes de pueblos vecinos. Dentro de la sacristía, una obra de gran valor es la mortaja del príncipe García, hijo de Alfonso VII el emperador y cuyos restos se encuentran entre los panteones. Además, hay otro vestido que hasta hoy se ha venido identificando como los posibles restos de la mortaja del conde castellano don Sancho García. En el sur de la iglesia nos encontramos con el claustro, zona de esparcimiento, paseo y reflexión. Lo diseña Simón de Colonia y se trata de un patio trapezoidal en donde sus grandes tracerías flamígeras destacan por la sensación de ligereza y transparencia que transmiten, estando cubierto en su interior con bóvedas de crucería que se complican en cada una de las 4 esquinas. El piso superior está horadado por numerosos balcones y ventanales y decorado profundamente con los escudos de los personajes reales y condales del panteón. La parte decorativa destaca por su profusión y alto grado de conservación. Las ménsulas, que representan canteros y monjes benedictinos, las hornacinas con un amplio repertorio de santos y mártires de la iglesia, las laudas sepulcrales, los 4 ángulos con otros tantos grupos escultóricos o los arcos conopiales de los enterramientos con una delicada labor de trepanado en las cardinas. La panda norte presenta 6 sepulcros góticos. De sus epitafios se desprende que varios de ellos corresponden a la familia de los Salvadores, condes de la Bureba durante los siglos XI y XII. Un séptimo, aunque claramente renacentista, corresponde al obispo don Pedro González Manso, natural de Oña. Una de las piezas más olvidadas en el claustro es la excelente reja románica que decora el fondo de este enterramiento. El recorrido sosegado por el claustro nos permitirá comprobar otras obras de indudable interés, entre ellas la llamada Puerta de las Procesiones, y que permitía a la comunidad benedictina acceder desde sus dependencias a la sillería de la capilla mayor para realizar las horas canónicas. Presenta una más que notable puerta gótica de 2 hojas en madera de nogal de la segunda mitad del siglo XV y atribuida a Fray Pedro de Lorena. Acaba aquí nuestro recorrido por uno de los monasterios más importantes de la historia castellana, el monasterio de San Salvador de Oña.